La intención hoy es seguir con el libro de Santiago, con esta serie que estamos haciendo. Así que los invito a ir al libro de Santiago. Si comienzan por Apocalipsis, es el séptimo, octavo libro, rumbo hacia Génesis. Como siempre el chiste, Santiago está entre Apocalipsis y Génesis. Lo van a encontrar por allí. Pero si van de Apocalipsis hacia atrás, capaz que es un poquito más fácil allí. En la oportunidad anterior habíamos visto que Santiago, en realidad, su nombre real era Jacobo, y que en el tiempo fue la traducción de ese nombre, pasó de ser Jacobo, Iago, y cuando los apóstoles, los líderes religiosos, las personas importantes de aquel tiempo fallecían, eran asesinados en realidad, de maneras trágicas, se le ponía el prefijo sant, como santo. Por eso vemos San Marcos, San Lucas, San Juan. Entonces, Santiago. Por eso es el nombre. Y esto era importante, ¿por qué? Porque cuando en los evangelios vemos a Jacobo, a un tal Jacobo, hermano de Jesús, vemos cómo él primero rechazaba a Jesús, incluso hasta algún momento se burló y le decía a Jesús, a su hermano de sangre, le decía, si haces milagros y si estas cosas haces, ¿por qué no vas y te mostrás? ¿No? Un poco lo desafiaba. Después, si vemos en Hechos, lo encontramos como un gran líder de la iglesia de aquel momento, de Jerusalén. Y en el medio había pasado algo. ¿Recuerdan qué era? ¿Qué hizo que este hermano que negaba a Jesús, o al menos se burlaba de él y no creía que era el Mesías? Y habíamos dado las razones, eso después pueden ustedes ver la prédica allí, pero ¿qué pasó en el medio entre Santiago, o Jacobo, el hermano de Jesús, hermano de sangre, y ahora el gran líder de la iglesia de Jerusalén? Se encontró con un Cristo resucitado. Entonces, el ver a su hermano morir en la cruz, obviamente, seguramente lo impactó, lo entristeció muchísimo, pero ver que había resucitado, de eso no volvés igual después de ese encuentro. Y en ese momento hablábamos de la importancia de encontrarnos con un evangelio donde se predica la cruz, pero también se predica a Cristo resucitado, que es la gran diferencia con otras religiones, ¿no? Y hoy vamos a ver a partir del capítulo 1, a partir del verso 2 hasta el 18. Pero antes quiero mostrarles a alguien que conocí esta semana, a esta pareja. Conocí a través de internet, no tengo ni idea de dónde viven, no los crucé en el supermercado. Él es un gran artista, es un gran pintor. Y ustedes pueden ver esa pintura que él hizo, y dicen, bueno, son dos personas conversando y charlando. ¿Qué tiene de especial esa pintura? Lo que tiene de especial es que él esconde mensajes dentro de las pinturas que pinta, muy importantes, y mensajes bíblicos. Por ejemplo, por este lado, imaginemos que es una frazada lo que está acá. Sé que capaz que la imagen no se ve del todo, después les paso la imagen. Hay una calavera. En esto que parece ser el lazo de este, vamos a decirle gaucho, así lo traemos más a Uruguay, ¿no? De este cowboy, este gaucho, es una corona de espinas. El humo sube de la hoguera, junto con el horizonte forma una cruz. Tenemos una referencia a caballo blanco. Por acá, escondidito, hay una tumba vacía. Entonces, a simple vista vemos una pintura de dos personas conversando. Pero vamos al detalle y este hombre tiene una gran habilidad para esconder mensajes allí, ¿no? Por ejemplo, este cuadro se llama Compartiendo la Luz. Este hombre se basó en una historia de un rey que dice que estaba muy angustiado porque su reino se venía en picada, porque estaba pasando muchas dificultades, porque había hambre, porque había guerra. Y dice que este rey pidió a sus súbditos que pintaran un cuadro para que cuando él viera ese cuadro, cuenta la historia, cuando él viera ese cuadro le generara paz, le llevara a la tranquilidad, a la paz. Y muchos pintaron grandes paisajes. ¿Recuerdan el paisaje de Windows? Esa pradera perfecta, verde. O imaginemos cualquier cuadro que hemos visto de esos atardeceres o esos amaneceres muy lindos. Y muchos pintaron esos cuadros, pero el que eligió el rey fue el siguiente, o uno muy similar al que vamos a ver a continuación. No te transmite mucha paz este cuadro, ¿no? No sé si se ve bien allí,
pero tenemos por aquel lado una gran tormenta, por acá una cascada, pero al mismo tiempo un poco confusa, ahí que va cayendo agua, pero no de forma linda, una cascada digna de sacarse una foto allí, sino que es bastante desordenada. Parece que hay mucho viento, lo vemos en este árbol. Entonces, ¿por qué el rey eligió este cuadro, o un cuadro muy similar a este? Quien pintó este cuadro se basó en el versículo de Juan 16:33. Ahora vamos a ver qué tiene esto que ver con Santiago, ¿no? Santiago no era pintor, ¿no? Es otra la relación que vamos a hacer ahora, pero déjenme un momento como a modo de introducción. Y lo que dice el pintor es, el versículo de Juan 16:33, vino a mi mente donde Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y este cuadro, dónde está la paz en este cuadro? Si hacemos un poquito de zoom en esta parte de acá, no se ve desde allí, ¿no? No se ve bien. Vamos a la siguiente imagen. Hay una pequeña paloma o pajarito que está en su nido, en la roca, firme, tranquilo, y todo su alrededor está haciendo tormenta, ¿no? Situaciones que obviamente esta paloma no puede controlar, y sin embargo ella está ahí, tranquila y confiada que en esa roca se va. Creo que ahora se nos aclaró un poco más el panorama. Cuando nosotros pensamos en la carta de Santiago, es un poco eso. La palabra de Dios, de hecho, es eso. Es tener paz en medio de las tormentas. La palabra de Dios es traernos aliento, traernos esperanza en medio de las situaciones. Dios no nos promete que no nos va a pasar nada. Dios no nos promete que no vas a tener dificultades, no te promete que no vas a tener enfermedades, que no vas a pasar por situaciones complicadas, por tormentas y situaciones de caos. Pero sí te promete que confiando en Él podés tener paz en medio de la tormenta. Podés tener tranquilidad y podés tener esperanza en Él. ¿A quién estaba dirigida la carta de Santiago? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, lo tienen en el versículo 1. Dice, yo, Santiago, esclavo de Dios y de Jesucristo. A las 12 tribus, ¿en qué situación estaban? Estaban dispersas, estaban esparcidas. Este pueblo de Dios, que a partir de que matan a Esteban y empieza una persecución hacia la iglesia, lamentablemente tuvieron que salir de su tierra y tuvieron que ir a refugiarse donde pudieron y comenzar una nueva vida allí. Como muchos de ustedes saben, incluso a muchos de ustedes les ha tocado tener que salir de su país buscando otro lugar porque no tienen paz en su país, o tenemos familiares cercanos que les ha ocurrido esto, o personas a las cuales les ha sucedido esto. El pueblo que estaba en Jerusalén, los cristianos que estaban en Jerusalén, estaban pasando por ciertas tormentas, ciertas persecuciones, algunos los estaban matando, los estaban llevando presos, muchos de ellos lamentablemente se dividían las familias, estaban siendo perseguidos, estaban en una situación poco agradable. Y estas tormentas nosotros las podemos ver como pruebas o tentaciones. Este pueblo, por ejemplo, ¿cuál podría ser una de las actitudes que ellos podrían tomar naturalmente? Decir, bueno, Dios no existe, Dios nos abandonó, Dios no está con nosotros, porque ¿por qué estamos siendo perseguidos o por qué estamos pasando por esto? Una tentación, adorar a otros dioses, dejar el cristianismo y entregarse a adorar a otros dioses o otro estilo de vida. Y es también nosotros lo que vivimos en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros estudios, donde vivimos, pasamos por pruebas y por tentaciones de ese estilo. Si nosotros vamos a qué tipo de aliento le va a dar Santiago a este pueblo y a nosotros, comienza la carta diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Perdón, pero la palabra gozo y la palabra diversas pruebas, las palabras pruebas, no coinciden. Para mí no coincide la palabra gozo y diversas pruebas. Gozo y situaciones difíciles. Gozo y situaciones de nervios o situaciones donde no entiendo qué está pasando o no entiendo esto dónde va a terminar o cuándo va a terminar. Pareciera que no coincide. Pero ¿se acuerdan varios pasajes donde Jesús utiliza este tipo de recursos literarios que se llama oxímoron? Oxímoron es decir, en una frase dos cosas totalmente opuestas.
Ejemplo, los últimos serán los primeros. Los más desdichados, los más pobres, los más que están allá abajo serán exaltados. Santiago se nutre del Sermón del Monte, se nutre de los proverbios, se nutre de confiar en Dios y dice, cuando estés en medio de las situaciones, en medio de las diversas pruebas, podés confiar en Dios. Gócense, pero no en las pruebas. No nos está invitando a ser masoquistas. Qué bien, estoy pasando mal. Qué bien, qué divertido, me acaban de robar. Qué bueno, la verdad, no, Santiago no es ese el mensaje que le está dando a la iglesia de aquel momento, sino lo que está haciendo Santiago es decir, están pasando por diversas pruebas, pero en medio de esto, tomen una actitud de gozo. Dice, pero nos va a dar el argumento de por qué. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago lo que nos dice es, va a haber un resultado. En medio de esta prueba que ustedes están teniendo, en medio de esta dificultad, va a haber un resultado. Nosotros hoy conocemos la historia de este pueblo, a quien fue dirigida esta carta, y sabemos que a causa de haberse esparcido, también se esparció el Evangelio por el mundo. Si estas dificultades, estas pruebas que ellos estaban pasando y pasaron, no se hubiera realizado, hoy quizás no tendríamos el Evangelio, o hubiera sido de otra manera, no lo sé. Pero gracias a las dificultades, gracias al sacrificio de estos hermanos, el Evangelio se empezó a esparcir por el mundo. Santiago dice, confíen en los resultados de su prueba. En medio de una prueba vos podés estar gozoso si estás pensando allá en el final, cuando esto pase. La fe y el gozo en medio de las pruebas va a producir paciencia. No me acuerdo si es Bárbara o mi hermana que tiene una remera que dice, quiero que las cosas fluyan, pero quiero saber cuándo van a fluir, así me voy organizando. Eso no es paciencia, eso no es soltar o... Es difícil tener paciencia. Y de hecho dice, el texto decía, tengan sumo gozo en las pruebas, las cuales producen paciencia, pero la paciencia tenga su obra completa. Entonces, para tener paciencia, tené paciencia. Es lo que nos está diciendo Santiago, calma. Esto es muy importante. Cuando vos estás viviendo una situación difícil, vos querés que al otro día se solucione. Que al otro día se oculte el sol, pasada la noche, cuando sale el sol, listo, yo quiero solucionado este problema. ¿Les ha pasado o solo a mí? De decir, esto quiero que se solucione ya. ¿Y qué hacemos muchas veces? En nuestra propia fuerza o nuestro conocimiento o nuestro... Y más, los hombres, ¿no? Creo que podemos acá dar voy a dar un paso de fe en nombre de ustedes. Se rompió una bombita y nos están reclamando, no sé qué, y vamos y cambiamos la bombita. Pero nuestra esposa o nuestra madre o con quien vivamos nos está diciendo, no, pero el problema es que vos no cambiás, vos tenés que darte cuenta que la bombita... pero ya se solucionó la bombita. Queremos como solucionar muy rápido las cosas y no, ella quiere recordar qué pasó en 1948 cuando la bombita... Entonces, el tema de la paciencia y la prueba y las tentaciones son difíciles. Santiago nos está diciendo, calma, trabajen sobre esa paciencia. Quizás no se soluciona hoy, quizás no se soluciona mañana, pasado, pero hay una obra que Dios está haciendo. Dios está obrando en medio de esta dificultad. Por eso podemos tener gozo. Y tenga la paciencia su obra completa. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O en otras versiones dice, en Él puedo estar confiado, en Él tengo todo lo que necesito. Y si nosotros vamos al Salmo 23 y nos identificamos como una ovejita, ¿qué necesita una oveja? Un mate, un termo, unos bizcochos de mañana, necesita ir a McDonald's al mediodía o necesita salir a la rambla de tarde. Pocas cosas. Pasto, agua y por favor protegeme si viene un lobo. Nosotros deberíamos tener esa dependencia de Dios. Nos conviene para poder tener gozo en medio de las pruebas, decir, en medio de las situaciones voy a confiar en Dios porque Él me va a dar todo lo que necesito para sobrepasar todo esto. Y encima va a trabajar en mi vida. Santiago en el primer punto nos anima a confiar en los resultados, a confiar en la obra de Dios en medio de las dificultades. Santiago continúa escribiéndole a estos hermanos y a nosotros y nos dice,
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche. Él le será dada, El versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, quien no pida con fe, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El segundo punto que Santiago nos va a decir es, en medio de la dificultad, en medio de las situaciones difíciles, en medio de estos conflictos, de estas tentaciones, de estas pruebas, pedile sabiduría a Dios. Sabiduría no es inteligencia. Sabiduría es aplicar nuestra inteligencia, aplicar lo que hemos conocido, lo que hemos aprendido, las cosas que hemos visto. Sabiduría es decir, en esta situación lo más conveniente es esto. Dios está dispuesto, porque allí dice, pídale a Dios, el versículo 5 estoy leyendo, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pareciera que es una oración que Dios responde siempre y da encima abundantemente y sin reproche. No hay tenés que cumplir con cierto requisito para que Dios te dé sabiduría. No, Santiago, pedí sabiduría porque de hecho en medio de las pruebas, quizás les ha pasado, en medio de las dificultades, somos de cegarnos un poco y de poner nuestra mirada solamente en ese punto, en esa situación, solamente en ese problema, y nos olvidamos un poco del entorno, nos olvidamos de la realidad que nos está rodeando, y es necesario tener sabiduría para saber cómo administrar nuestra fe, nuestros tiempos, nuestra confianza en Dios. La sabiduría lo que va a hacer es invitarte a volver a confiar en Dios. La sabiduría va a hacer que podamos esperar en Él. La sabiduría te va a traer a la mente un montón de veces donde Dios obró en tu vida. Pero ahora quizás no te estás acordando porque estás pasando por esta situación. La sabiduría va a decirte, si en aquel momento pasaste por esto, confiaste en Dios, oraste, vamos a volver a hacerlo, vamos a volver a confiar en Dios. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue teniendo la potestad para hacer o deshacer. Y en medio de estas situaciones difíciles podemos estar gozosos en Dios. Punto número 1, Santiago nos invita a confiar en los resultados, a confiar en la obra de Dios. Punto número 2, a pedir sabiduría. Pero pídala con fe y no dudando. Si vas a orar porque llueva, que es una oración que creo que todos esta semana hicimos, Señor, ¿cuándo va a llover? Por favor, no aguanto más esta humedad, por favor. Si vas a orar para que llueva, ¿cuántos aprontaron el paraguas esta semana? El piló, el paraguas. Tenemos a Carito, a Marcos, a Javier y allá atrás. 4 paraguas de casi, no sé. Si vas a orar porque llueva, aprontá el paraguas. No, esto no lo está diciendo Santiago directamente. En aquel momento no había paraguas. Pero Proverbios, de donde Santiago se nutre muchísimas veces para hablarnos, dice, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces la invitación es, en este segundo punto, a pedir sabiduría en medio de las dificultades, a pedir sabiduría en medio de las situaciones difíciles. Punto número 3, y esto es también muy importante. Santiago nos anima a tener fe en medio de la situación actual. El hermano, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Y acá Santiago les está escribiendo a un pueblo que está pasando necesidad. Santiago les está escribiendo a un pueblo que están pasando mal. No hay grandes empresas en medio de este pueblo. No hay grandes mercaderes. Hay personas que se están reinventando, como nos pasó en la pandemia, que muchos tenían un oficio y tuvieron que reinventarse para buscar el pan diario, el sustento.
Entonces Santiago, ¿por qué está mencionando esto? Porque algo que nos pasa una y otra vez es que en situaciones de angustia, de pobreza, de donde tenemos que apretarnos en muchas cosas, buscamos a Dios, somos los más apasionados, ponemos las mejores adoraciones, pero en aquel mes donde económicamente nos va un poquito mejor, ya empezamos como a menguar en nuestra oración, empezamos a menguar en nuestra dependencia a Dios. Tengan cuidado, lo que está diciendo Santiago, porque en medio de las pruebas y en medio de las tentaciones y en medio de las dificultades, cuando nosotros estamos pasando un problema económico, gloríense en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. La humillación del rico es buena y la exaltación del pobre es buena. No está diciendo como que son dos cosas negativas. Está diciendo que tu fe, que tu gozo, que tu alegría y que tu confianza en Dios no dependa de cuánto tenés en el bolsillo, no dependa de tu billetera. E incluso, recuerdan que Santiago, una de las cargas sociales que tiene Santiago es justamente esto, el no denigrar o no dejar de lado a aquel hermano que está pasando por una situación económica vulnerable, sino darlo. Vieron que Santiago va y lo vamos a ir viendo durante todo el texto, va a decir, che, no se olviden de los pobres. Ser cristiano es ir y llevar canastas a los pobres, es ir y acompañar a la viuda, es ir y estar con el niño, es ir. Santiago constantemente va a llevar la fe a la obra, constantemente va a decir, ustedes ya aprendieron esto, ustedes ya han leído Romanos, Corintios, ya la parte teológica la tienen clara, bueno, ahora vamos a la acción. Santiago tiene una carga por la parte económica también, pero nos advierte, cuidado, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles, tengamos en cuenta de que nuestro dinero, tengamos en cuenta que nuestro estatus, que nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades no interfieran con la obra de Dios, la paciencia que Dios está generando en nosotros. Amén. Versículo 12. Y el último punto. Santiago nos anima a perseguir la corona de vida. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Recuerdan los dibujitos del conejo, del Pato Lucas? ¿Lo tienen? ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan cuando había una especie de hoyos negros que el conejo se lo tiraba al pato, iba caminando y de repente caía, ¿no? Y estaba toda la trama por ese lado? Hay gente que dice, ¡ay, caí en pecado! Y lo resume como que fue algo que iba caminando y cayó. Santiago nos dice, cuidado. Cada uno es tentado. Todos somos tentados. No es que nadie es tentado. El que diga que nadie que no es tentado o que no ha sido tentado en ningún momento, discúlpenme, pero tenemos que hablar después. Todos somos tentados. O me firma la Biblia o algo, pero todos somos tentados. Cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, desde nuestra naturaleza, es atraído y seducido. Entonces, ese deseo, esa atracción, eso que permitimos, hay un gran ejemplo que dice que nosotros no podemos impedir que pájaros anden alrededor de nuestra cabeza, que pensamientos anden alrededor de nuestro, pero sí podemos impedir que pongan un nido, que pongan huevos, que tengan cría, ¿no? Cuando emitimos eso, ese nido en la cabeza, cuando somos atraídos, somos seducidos y caemos en esto, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, la recompensa o la consecuencia, mejor dicho, del pecado es la muerte. ¿Qué nos está animando Santiago? A buscar la corona de vida eterna, a buscar vivir con Cristo, a buscar tener la confianza en Dios, a buscar poner nuestra mirada para recibir la corona de vida eterna. Bienaventurado, bendito, dichoso, el varón que soporta la tentación.
Repito, todos somos tentados. Y es una lucha constante el ser tentados, y no nos vayamos solamente a lo sexual, aunque también. Somos tentados cuando, no sé, encontramos plata en la calle y vemos que hay uno allí que la está buscando. Eso a mí no me pasó, le pasó a un tío. Todos somos tentados y hay otros tipos de tentaciones, no sé, en el matrimonio, cuando hay una gran discusión y se te cruza el pensamiento del divorcio o de la separación. Sos tentado en el trabajo cuando todos hacen cebo y vos sos el único que no. Y vos decís, y ya está, me sumo al grupo. Sos tentado, somos tentados muchas veces a hacer cosas que no están bien, que sabemos que no están bien. Y hay tentaciones constantemente. No voy a hacer toda una lista, ustedes saben en qué cosas son tentados y están siendo tentados. Pero lo que Santiago nos anima, lo que le anima a este pueblo que estaba pasando por diferentes tentaciones y pruebas, es a soportar la tentación, a decir, hay algo más valioso que la tentación. Cuando hace poco hablábamos, creo que era con Matías, que si un hombre que engañó a su mujer, por ejemplo, ¿no?, pudiera volver el tiempo atrás y pudiera repensar lo que estaba a punto de hacer, pudiera decir, bueno, voy a engañar a mi esposa, mis hijos me van a odiar, vamos a tener que separarnos, esto va a ser toda una... No lo haría. Si realmente se detuviera a pensar lo que va a ocurrir, las consecuencias de lo que va a hacer, no lo haría. Aparte de que es pecado y aparte de que esto trae maldición y consecuencia, ¿no? Santiago nos anima a repensar en eso. En medio de las tentaciones, en medio de ser tentado a discutir, a pelear, a todo lo que ustedes ya conocen, Santiago nos anima a pensar, nos anima a soportar la tentación. Estás pasando por tentación, pero soportad esa tentación. La fuerza viene de Cristo, la sabiduría viene de Cristo. Él murió por nosotros para vencer y venció esas tentaciones, esos pecados. Vos también lo podés hacer. Santiago nos anima a soportar la tentación. Y cuando alguno diga que es tentado, no diga, no, es que Dios me está probando, o que Dios no funciona de esa manera, no utiliza esa herramienta, no funciona, no te pone pornografía en la computadora a ver si vos cómo andás de santidad. Dios no funciona de esa manera. Es nuestra naturaleza pecaminosa la que es tentada, la que es seducida y la que si no frena, sigue caminando hacia ese lugar. Entonces la concupiscencia, los deseos, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y nos aclara una segunda cosa, ¿no? Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, que somos primicias de sus criaturas. Así como, por un lado, Santiago te está aclarando que la tentación, el pecado no es de parte de Dios, acá nos está aclarando de que toda cosa buena, toda dádiva del cielo, toda cosa perfecta, todo don perfecto, desciende de lo alto. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es aferrarnos a eso, es buscar a Dios, que tiene un montón de cosas nuevas, un montón de cosas buenas, un montón de dones, de talentos, un montón de salidas para la situación que estamos viviendo. Cada uno de nosotros sabe que ha vivido, está viviendo o va a vivir alguna situación porque estamos en este mundo. En estos momentos donde vos estás viviendo esto, te da muchas veces ganas de salir como pollo sin cabeza. No sabes ni para dónde correr, no sabes ni para dónde mirar. Y tenés confianza con algún hermano y de repente pedís oración, pero sigues ese, ¿qué hago? Quiero solucionar esto rápido, no sé qué pasa, no sé por qué estoy pasando por esto, no sé por qué tuve que pasar por esto, no sé por qué. Santiago nos dice, toda cosa buena, si vos querés buscar algo bueno, querés algo bueno para tu vida, confía en Dios, buscá a Dios, volvé a Dios. ¿Y quién encierra toda cosa buena? Jesús. Jesús, cuando en Filipenses, por ejemplo, se dice, en esto pensad, ¿no? Todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, Poné tu nombre allí. Vos sos bueno, agradable, perfecto, digno de adoración. Mi nombre no entra allí.
pero el nombre de Jesús sí. Cuando nos referimos a Jesús, sí podemos decir todo lo bueno, Él, todo lo agradable, Él, todo lo perfecto, lo digno de honra, digno de adoración, Jesús. Cuando Santiago nos está animando a esto, a buscar a Dios y que de Él provienen todas las cosas buenas, nos está diciendo, aceptá a Jesús, aún en las tentaciones, aún en medio de las dificultades, aún en la situación que estás pasando, podés confiar en Dios. Santiago, del 2 al 18, capítulo 1, nos dice, confía en los resultados, pedí sabiduría sin dudar, aprendé a ver más allá de las circunstancias económicas, financieras, lo material, lo que estamos viviendo, y persigamos la corona de vida eterna. Santiago nos anima a confiar en Dios y tener paz en medio de las luchas y en medio de las tentaciones. Y como esa paloma que veíamos al principio en ese cuadro, podré estar firmes en la roca. Voy a repetir lo mismo que dije al principio. Dios no te promete que no vas a pasar por situaciones difíciles, no promete que no van a haber tormentas. La barca se va a mover, parece que se va a hundir, te va a entrar agua. Si Él está piloteando la barca, si Él está ahí, confía, con paciencia, con confianza, con fe, porque Él, en medio de las tormentas, es quien te va a dar la paz. En medio de las tormentas es quien te va a permitir y te va a dar argumentos para aún así estar gozoso. Y qué gran testimonio es cuando vos y yo hablamos con un pariente, hablamos con un familiar, hablamos con un compañero de trabajo y nos ven que estamos pasando mal, nos ven que estamos pasando situaciones difíciles porque en la conversación se da, pero al mismo tiempo ven que tenemos fe, al mismo tiempo ven que estamos confiados en algo, al mismo tiempo ven que tenemos una esperanza, que tenemos a dónde recurrir. Eso es de gran testimonio para las personas que están a nuestro alrededor. No estamos hablando de ocultar nuestras tormentas, no estamos hablando, porque una tormenta no se puede ocultar, no estamos hablando de eso, estamos hablando de, en medio de las tormentas, aprender a confiar en Dios. Amén. Los invito a ponerse de pie. Vamos a orar un momento, porque a pesar de que quizás nosotros no somos parte de del pueblo de Jerusalén que estaba siendo esparcido y estaba siendo asesinado por su fe, día a día recibimos comentarios agresivos, día a día podemos recibir de familiares, de compañeros, de quien nos rodea, y nos pueden hacer dudar. ¿Por qué seguís yendo a la iglesia? ¿Por qué seguís creyendo en Dios? Si te está pasando esto. Y el argumento de ellos es, si te está pasando esto. Nuestro argumento hoy, el argumento que Santiago nos da es, a pesar de que me está pasando esto, Dios está obrando. A pesar que estoy pasando esta situación y que ni idea cuándo va a terminar esto, no tengo idea cuándo va a ser la solución de todo esto, Dios me va a dar la solución. Dios me va a dar el gozo en medio de las tormentas, la salida en medio de las tormentas. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Padre, que esto sea de exhortación para nuestras vidas, Señor, si no hemos confiado en ti, si no hemos tenido fe, Señor, si nuestros brazos han caído, Señor, y hemos confiado en nuestra propia sabiduría y nuestra propia manera de hacer las cosas, Padre. Señor, te pedimos perdón por eso, Padre. Pero al mismo tiempo, Señor, en esta mañana te agradecemos por seguir confiando en nosotros, Señor. Seguir teniendo fe de que nosotros podemos llegar, Señor, a creer en ti, podemos llegar a ser tus hijos. Gracias por insistir en nosotros. Gracias por no abandonarnos, Padre. En medio de nuestra falta de fe, en medio de nuestra falta, Señor, de santidad, Señor, cuando hemos caído en pecado, cuando hemos caído en tentaciones, tú has estado ahí, Señor, y sigues estando ahí para restaurar nuestras vidas, para vernos bien, Señor, porque tú tienes, Señor, todo en tus manos, Padre. Y aunque esta tormenta que estamos viviendo, que estamos pasando, este desierto, esta tormenta, este pozo donde estamos, parece que no tiene fin, tú sabes cuándo comienza y cuándo termina. Y en ti confiamos, Señor, en ti podemos estar confiados. Eres nuestra roca fuerte, eres nuestra fortaleza, Señor. En ti podemos tener confianza. Gracias por estar en nuestra barca. A pesar de que se mueve, a pesar de que hay tormenta alrededor, gracias por estar en nuestra barca y ser quien maneje, Señor, nuestra barca. Gracias, papá. En ti podemos confiar. Amén.